¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video con un punto de vista, un trabajo encima de uno de los temas más calientes del pasado fin de semana, y es ese debate que se dio en las redes sociales donde hay opiniones divididas sobre la efectividad a largo plazo del boxeo de Rafael Espinosa tras su contundente victoria sobre Arnold Kigai. Errores defensivos, se alega que tiene, que ante otros rivales podrían ser fatales. Se dice que recibe muchos golpes, o sea, no se quita los golpes. Se ha nombrado como posibles figuras que lo podrían comprometer, como Bruce Carrington, Brandon Figueroa, Angelo Lío y otros en el peso pluma. También se le compara con Sebastián Fundora, como si fuera la segunda torre infernal. Son comentarios que merecen respeto, los que estoy viendo en las redes, pero atención, hay mucha confusión sobre las razones para considerar a Espinosa un boxeador bueno más allá de sus ventajas o considerarlo bueno exclusivamente por sus ventajas precisamente y en esa división del peso pluma. En este video vamos a tratar de desmitificar los excesos hacia un lado o hacia el otro en el estilo y el futuro de un campeón como el Divino Espinosa, que parece llamado a hacer historia en las 126 libras. De eso se trata este ejercicio, entender el estilo de Espinosa y la razón de su éxito. A continuación. Muchos fanáticos definen a Rafael Espinosa a partir de su altura y lo comparan con Sebastián Fundora, como si fueran las dos torres infernales, ganando en divisiones a las que no pertenecen. El primer punto es que la altura y el alcance nunca establecen las categorías en el boxeo. Lo establece el peso, exclusivamente el peso divisional. Fundora es un 154 libras que no necesita exprimirse para dar en la división. Y Espinosa es un 126 libras que tampoco lo necesita. O sea, están en su peso natural. La diferencia entre los dos es que Espinosa tiene 1,85 de altura y Fundora 1,97 m, mientras que el alcance de Fundora pasa a los 2 metros y el de Espinosa no supera el 1,90 m. Sus medidas parecen ser las que hacen la diferencia total, pero les quiero decir que en eso hay una verdad a medias. ¿Por cuál razón una verdad a medias? Porque si bien hubo claras diferencias contra sus últimos rivales, Arnold Kigai y Edward Vázquez, por ejemplo, las cosas serán diferentes en el futuro cuando enfrente a otros rivales en esta división. Kigai tiene apenas 1,68 m de alcance y Vázquez menos, 1,65 m. El alcance de Robaisi es de 1,73 frente a los 1,88 de Espinosa. Pero si vamos a otras figuras de la división, su teórico próximo rival, Angelo Lío, tiene un alcance de 1,74, mientras que en el resto aumenta. Bruce Carrington, 1,83, Ray Vargas, el campeón en receso del Consejo Mundial de Boxeo, 1,82, y Brandon Figueroa, 1,84. ¿Qué significan esos números? Que la ventaja de brazo cuenta, pero siempre será relativa. Espinosa no podrá depender de la misma, más bien deberá depender de cómo la aprovecha. Y en estas peleas recientes hemos visto ese laboratorio de experimentación donde se vio la evolución a partir de su alcance. Pero, ¿dónde comenzó ese experimento? En la primera pelea contra Robaisi Ramírez, especialmente en el quinto asalto, donde el cubano lo sorprendió a que lo dejó maltrecho en la lona. Hasta ese momento, Espinosa fue un caso similar a Fundora. Tenían su mejor alcance como un inútil decorado en su boxeo. No les importaba fajarse en la corta, donde su largo de brazo le incomoda el golpeo y en su caso le obliga a usar los codos. Aquella pelea que ganó por decisión mayoritaria sobre Robaisi fue un llamado de atención. Fue también una escuela de lo que debía hacer, pero sobre todas las cosas de aquello que debía evitar. Esos ajustes se vieron en la revancha contra Robaisi Ramírez, donde aumentó el uso del jab, dejó de tomar riesgos innecesarios buscando los intercambios en corto y también aumentó el volumen desde la media distancia, algo que se hizo más notorio en esta última pelea contra Arnold Kigai. ¿Qué es lo que entendieron en el equipo de Espinosa?
que al divino le basta con destruir desde donde puede hacerlo sin correr riesgos, desde su zona de confort, desde la segunda distancia. Allí mantiene el volumen con un promedio de 90 golpes por asalto y también mantiene el promedio de 25 golpes conectados por round. Un número que es verdad, parece bajo, pero hay que comprender también que Espinosa se defiende golpeando. Sus combinaciones de 5, 6 y hasta 7 golpes abruman e impiden respuestas rápidas a sus oponentes. Tampoco sus rivales pueden golpearlo en retroceso por un tema de distancia. Y al mismo tiempo los va destruyendo poco a poco a partir de la insistencia, especialmente con el jab, que es incisivo y potencialmente destructivo. Pero no solo es volumen, Espinosa consigue, a diferencia de Fundora, manejarse con bastante habilidad sobre piernas y es capaz de lanzar metralla desde ángulos y sobre todo en golpes curvos, que en algunos casos son brutales cuando son conectados con limpieza. Y si me preguntan por los errores defensivos que muchos han marcado, es bueno recordar que todos los pugilistas con el estilo de Espinosa siempre presentan defectos defensivos naturales y que en general no inciden en sus peleas. Espinosa, con el ajuste en la distancia, le ha quitado espacio al primer problema, que le rompan la distancia y lo busquen con el upper a la barbilla. Eso fue un ajuste. El otro, mantener la espalda limpia para el retroceso inmediato. Allí estuvo el error en aquella caída ante Robaisi. En eso, tanto Fundora como Espinosa ajustaron en lo defensivo hacia el lado correcto. Al reducir la cercanía con sus rivales, disminuyeron las posibilidades de o bien recibir el golpe que recibió en el quinto asalto Espinosa contra Robaisi o el trayazo aquel que la bala Mendoza le aplicó a Fundora y lo puso a dormir. En el caso de Espinosa, los promedios de golpes recibidos son bajos. 273 le lanzó Arnold Kigai y conectó 85. En la primera pelea, Robaisi lanzó 376 golpes y conectó 119 contra los 995 que soltó Espinosa, de los cuales aterrizó 222. ¿Qué es lo que yo he notado? Que Espinosa es un buen ejemplo de aprender encima de los errores y gestiona mejorar su boxeo por dos rutas muy claras. Por un lado, haciendo ajustes tácticos que luego son inamovibles, como ese muro de contención que establece su jab y su volumen desde su zona de confort, la media distancia. Por momentos hace imposible a sus rivales encontrar un momento de respiro para salir a buscarlo, como ahora le sucedió el sábado a Kigai. Se vio anulado por completo. Permanecía estático mientras le llovían los bombazos. La otra ruta de Espinosa pasa por lo que está en la tapa del libro, pero la mayoría lo olvida: ajustar según el estilo y las características del rival. No es lo mismo preparar una pelea contra Kigai, un boxeador lineal, frontal y con un alcance de 1,65, que hacerlo contra un rival de las características de Bruce Carrington, por ejemplo, que es rápido, que se mueve por afuera del anillo, que puede sorprenderlo como lo sorprendió Robaisi y al cual solo supera por 5 centímetros en el alcance. O sea, si empezamos a imaginarnos el futuro de Espinosa basados en los niveles de oposición, las cosas no parece que vayan a cambiar por el momento. Por ejemplo, ahora cuando enfrenta al campeón de la FIB, Angelo Lío, al cual supera por 14 centímetros en el alcance. Es obvio que al igual que a Kigai, Espinosa lo someterá al mismo trato. Angelo Lío tendrá que exponerse, tomar riesgos, aceptar castigo antes de poder conectar sus propios golpes de poder. Y en eso está mejorando Espinosa, en atacar sin entrar a la zona caliente o en llamar a sus rivales para golpearlos en retroceso. En eso ha ganado precisión y se nota el trabajo en el gimnasio. ¿Dónde se espera, mientras tanto, que puedan aparecer los problemas? Cuando se vea contra rivales del tamaño y las capacidades de Carrington, de Stephen Fulton o Brandon Figueroa. En esas peleas no habrá tanta influencia de su buen alcance y la batalla tendrá mayores momentos en la cabina telefónica, donde los codos de Espinosa se pueden convertir en su gran talón de Aquiles. Basta un corte a un rival producto de un codazo que sea considerado un golpe ilegal y descalificatorio. Pero claro, eso es solo una posibilidad, que mucho dependerá de la astucia de sus rivales
para explotar el mayor problema en el estilo de Espinosa: el manejo de los codos, que en los planos cortos son como verdaderas cuchillas. Un tema que no parece tener solución y que, como lo dijimos, parece ser la verdadera y única debilidad defensiva, el talón de Aquiles del campeón OMB de las 126 libras, Rafael Espinosa.